Bueno, y así con este tema bien movidito de conjunto Miramar Carruseles, pues iniciamos esta semana e iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Les dan la bienvenida a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y así inicia esta primera ronda informativa. Y es lo que se debería vacunar en una semana, pues el doctor Julio Castro sobre la nueva fase de inmunización. Y el doctor Julio Castro pues se pronunció sobre esta nueva fase de vacunación en Venezuela a propósito de la llegada de 1.300.000 de vacunas chinas anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro este domingo. A su juicio, Castro, pues eso que llaman la nueva fase de vacunación es lo que se deberían vacunar en una semana de aquí al final del año, para llegar así a la meta totalmente necesaria, que es del 70%. Y Maduro, durante su acostumbrado balance, no precisó cuál es la cifra total de vacunas con la que cuenta el país tras la llegada del nuevo cargamento. Y un dato bien dudoso, desde que diferentes funcionarios empezaron a dar números contradictorios sobre estas dosis recibidas. Esto pues es lo que ha venido señalando la agencia de noticias CEFE. Y según los datos facilitados por Nicolás Maduro, la última vez que habló de cifras finales en el mes de abril serían 933.000 dosis de las que habrían recibido hasta entonces, o sea, hasta la fecha. Y a su vez, pues el ministro de Salud de la administración de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, ha manifestado un día después que Venezuela contaba con 1.480.000 dosis, sin hablar de la procedencia ni la fecha de la llegada. Desde ese entonces, pues la administración de Nicolás Maduro no ha informado de nuevas llegadas de vacunas ni de números, así como tampoco pues se han presentado un plan de vacunación que sea verídico para vacunar ese 70% en este año, tal y como reclama la oposición y además las asociaciones de médicos y de personal sanitario. Lamentablemente, pues las cifras nunca van a acordar. No, y no acuerdan, y aparte mienten deliberadamente al decir que ya va un 70% de la población de sanitarios, médicos, enfermeras vacunados, y sabemos que eso no es así por las constantes reclamos, aparte de protestas que se han realizado. Y además no se puede estar jugando con la salud del venezolano. En este mismo contexto, la Academia Nacional de Medicina a Venezuela le urge cooperación internacional para obtener dosis necesarias para vacunas contra anti-COVID. Esta academia menciona que la insuficiencia de vacuna va a hacer que la crisis humanitaria, la crisis de salud se agrave mucho en Venezuela. Además, remarcó que la cantidad de vacunas recibidas hasta ahora es insignificante comparada a las necesarias para vacunar el 70% de la población, que asciende a 15 millones de personas. Lo comentábamos en función de las otras noticias, que como mucho de todos los números que se han mencionado, las vacunas que han ingresado al territorio nacional no superan las 2 millones de vacunas, 2 millones y medio. Aún así, Maduro miente a la población en su alocución de ayer diciendo que espera vacunar al 70%. Entonces, la Academia Nacional de Medicina dice que datos de la oposición también señalan que este número sería también falso, ya que dicen que los rumores, las investigaciones extraoficiales han marcado que las dosis que están en el territorio nacional no superan las 300.000 dosis. La academia también señaló que en el mercado negro estas vacunas pueden llegar a costar hasta $600 y hace un llamado a la población venezolana a no caer en desesperación y no vacunarse con ellas, ya que no se sabe su procedencia y aparte no está regularizada ni la primera dosis con la segunda. Estas vacunas están en manos inescrupulosas, por favor tener mucho cuidado.
La academia además alertó que no todo lo que llega a Venezuela son vacunas, sino también productos experimentales como la Soberana 02 y la Abdala, que se encuentran en ensayos clínicos pertenecientes al país Cuba, y uno de Rusia que se llama Epivac Corona. Estas dos dosis estarían en fase de experimento y estas serían las que también alertan que estarían llegando al territorio venezolano. Pero de la Epivac se había anunciado, según el gobierno de Nicolás Maduro y según Delcy Rodríguez, para el mes de agosto, septiembre-agosto. Pero esas vacunas, la misma academia lo ha ratificado, son experimentales, no tienen un aval científico todavía, no pueden estar ingresando ni colocar a los venezolanos como conejillos de Indias. Y en otro orden de idea, trabajaremos unidos. Pues eso es lo que ha dicho Juan Guaidó, felicitó a Lazos por una toma de posesión. Pues el presidente interino de Venezuela señaló en su cuenta en Twitter que conoce el compromiso del exbanquero ecuatoriano con Venezuela y además la libertad. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, felicitó este lunes a Guillermo Lasso, quien asume la presidencia de Ecuador tras vencer el correísmo y de recuperar después 2 décadas el poder de la derecha. Le deseamos una gestión totalmente exitosa. Agradecemos su invitación y además acompañamiento. Esto pues es lo que ha venido expresando el presidente Juan Guaidó en su mensaje en Twitter. También ha afirmado que ambos trabajarán unidos para defender la democracia en la región. Sabemos que su compromiso con Venezuela y la libertad, esto es el mensaje con el cual ha concluido el dirigente político venezolano. Lazos, en su intervención, que es un banquero de 65 años de edad, que hereda un país en crisis totalmente económica, que se extendió a la parte social y además a la parte sanitaria a causa del COVID-19. Y este acto de posición a cargo de la unicameral Asamblea Nacional asistirán gobernantes de varios países en el día de hoy. Brasil atenderá pues Bolsonaro, por Colombia Iván Duque, en Chile Sebastián Piñera, también el rey de España Felipe VI, de acuerdo con la Secretaría, además de la comunicación. Y como antesala, pues se celebró en Quito el día de ayer un foro iberoamericano derechista organizado por la Fundación Interamericana para la Libertad, encabezado por el Premio Nobel María Vargas Llosa, y en el que participaron Lasso y sus amigos José María Aznar, exgobernante de España, Andrés Pastrana, por Colombia. Así, pues se ha venido creando esta alianza, esta manera de trabajar para que Venezuela tenga una unión. Eso es correcto. Lo importante de esto, Nancy, es que se siguen incrementando los acuerdos, las alianzas internacionales a favor de abogar por la situación en la que se encuentra Venezuela. Cambiando un poco el tema, Fundarredes confirma el secuestro y liberación de 4 militares en Comisión de Salud. La ONG Fundarredes de Venezuela confirmó el domingo el secuestro de 4 militares en el estado Apure. Estas personas estarían en proceso de vacunación, ellos llevaban vacunas. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, que el pasado viernes informó en Twitter que había una sospecha sobre este secuestro, adicional al que ya conocemos de los 8 funcionarios, lo habría confirmado el jueves 20 de mayo, cuando los 4 uniformados miembros de una comisión de salud se trasladaban a la zona de combates para vacunar contra el COVID-19 a los soldados desplegados en la zona. Cuando se dirigían al lugar fueron capturados por miembros de grupos armados irregulares. Ellos comentaban que ellos iban en barco cruzando la zona y unos supuestos pescadores los habían interceptado. Debían hacer uso de la lancha en la que con la que estaban atravesando el río y fueron maltratados, secuestrados, además fueron robados. Obviamente todo el material sanitario que llevaban se les despojó, y el director de la ONG señaló además que los terroristas pues a las pocas horas después de haber perpetrado el secuestro fueron condescendientes con estos 4 funcionarios y los liberaron como condición única para entregar a estos funcionarios militares en Guasdualito, estado Apure. Y en otras orden de ideas, en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos un video
que está relacionado con las declaraciones de Tamara Sujú, donde fija la posición sobre el inminente pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela y además ese caso sobre violación de derechos humanos. Escuchemos y veamos quiénes están en las redes. Buenos días, querida Venezuela. Existen muchas expectativas sobre el inminente pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar que lleva a cabo en Venezuela. La misma fiscal en el informe publicado en diciembre de 2020 anticipó que la primera parte del 2021 determinaría si existen los fundamentos necesarios para abrir una investigación. Esto quiere decir que las etapas 3 y 4 finalizan la de admisibilidad y la del interés de la justicia. En la etapa de admisibilidad, la Corte ha analizado los procesos penales nacionales. Es solo el café. ¿A quién de nosotros no nos gusta el café? Y es imposible que a un venezolano no le guste un buen café y un buen café colombiano. Pues si se sacan los productos colombianos, quedamos desabastecidos, según dicen los tachirenses. Pues la amenaza de Freddy Bernal, otra pepita que le falta a la maraca, designado por la administración de Nicolás Maduro, protector del Táchira, de sacar del mercado el café colombiano, que ha causado un gran rechazo tanto en comerciantes como en consumidores. El café colombiano es lo que está llegando aquí más barato entre el nacional, que lo tenemos muy caro, y más flexible para que la gente compre. Esto es lo que ha dicho Yolimar Hernández, vendedora de productos colombianos. Yolimar Hernández pues aseguró que el café colombiano es uno de los productos de mayor demanda por su calidad y buen precio. Dijo que estos productos de la canasta básica, como la harina, las pastas, las salsas y artículos de limpieza personal provenientes de Colombia son mucho más económicos. Por eso más del 80% de los habitantes de la frontera pues viven de la venta de estos artículos. Todo está en el consumo de la gente es la que toma la decisión de qué café quiere consumir. Esto pues es lo que ha expresado Renzo Carvajal, quien aseguró que el mercado está invadido de productos colombianos porque son más económicos. Bueno, hasta dónde llega la insensatez, la desfachatez y la descordura de que el café colombiano se debe sacar del Táchira porque pues, según al señor Bernal no le conviene. No le conviene, pero no por las razones que expresó. Vamos un momentito a analizar esto. Él expresa que es a favor de la industria cafetera del Táchira. Muy bien, digamos que si eso fuera sincero y acorde a la realidad, todo estaría de verdad viento en popa, porque estaríamos hablando de que este señor Bernal estaría, digamos, abogando porque se consuma lo nacional, sí, que siempre es una muy buena estrategia. Pero ¿qué pasa? Él da 15 días para que saquen el café colombiano del Táchira, o si no va a ser incautado, número 1. Número 2, él dice adicionalmente que hasta ahorita va a empezar a buscar los recursos para que se empiece una producción de café. Traducción: se va a venir un desabastecimiento de café, porque si todavía no hay los recursos, si el café ya no está en mata, si el café ya no está en proceso de recolección, es más, aunque estuviera en proceso de recolección, vendría un retraso, porque eso tiene que pasar por el proceso industrial de fabricación, completo, embolsado, empacado, tostado. O sea, qué falta de planificación y qué falta de verdad de solidaridad con el pueblo venezolano, porque vamos a estar claros, la producción de café también ha mermado. No se produce lo mismo que cuando se producía en el momento en Venezuela, que se podía hasta cotizar el café en bolsa, o sea, en la bolsa mercantil, ¿sí? ¿Cómo es posible de verdad que sean tan deshonestos con el pueblo que dicen proteger y lo sometan nuevamente a un desabastecimiento en este rubro? Bueno, ahora sí vamos con estas declaraciones de Tamara Sujú sobre este pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Buenos días, querida Venezuela.
Existen muchas expectativas sobre el inminente pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar que lleva a cabo en Venezuela. La misma fiscal en el informe publicado en diciembre de 2020 anticipó que la primera parte del 2021 determinaría si existen los fundamentos necesarios para abrir una investigación. Esto quiere decir que las etapas 3 y 4 finalizan la de admisibilidad y la del interés de la justicia. En la etapa de admisibilidad, la Corte ha analizado los procesos penales nacionales y su eficacia en la persecución de los crímenes que la Corte investiga, además de un conjunto de factores como el número de víctimas, el alcance geográfico, entre otros. Es por esto que vemos a funcionarios de la estructura criminal de Maduro llevando informes sobre su interés de decir a la Corte que la justicia de Maduro se está moviendo, pero no para investigar y juzgar a los responsables, no, sino para lavarse la cara entre ellos mismos, porque recordemos que la Corte Penal investiga y juzga a los altos responsables, a quienes han inducido, promovido, facilitado, accionado y omitido denunciar tales crímenes. En Venezuela, estos crímenes han sido planificados y promovidos desde las altas esferas, como el caso de la tortura, con la construcción y remodelación de cárceles para torturar, la formación de funcionarios venezolanos y la permisividad de oficiales extranjeros para ejecutarla. La politización de la justicia internacional para tratar de negociar con ella impunidad y prolongación de la agonía de todos los venezolanos es un crimen, además de un método no creíble, ya que la Corte Penal es un tribunal penal, no un organismo político como la OEA o la ONU. Los secuestradores quieren que los secuestrados no los acusen y los están utilizando para proseguir en el poder y lavar la sangre de sus víctimas con acciones fraudulentas. Las víctimas, la familia de las víctimas y quienes conocemos de cerca el horror de lo que la estructura criminal de Maduro es capaz de hacer para mantenerse en el poder, exigimos que se deje de politizar y utilizar el tema de la justicia internacional para sus objetivos y ambiciones personales. No habrá paz en Venezuela hasta que no haya justicia a todas las víctimas. Bueno, así es la manera y la forma en que Tamara Zujún pues exige, y además que la fiscal envían este documento a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Según la administración, el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela no se están violando los derechos humanos, en Venezuela no se tienen casos de lesa humanidad, en Venezuela no está ocurriendo absolutamente nada, ahí está ocurriendo absolutamente todo. Y esta semana anterior estaba de gira uno de los grandes diputados que hemos tenido también, y además está en el exilio en Estados Unidos, a Leocenis García. Leocenis García estuvo reunido la semana anterior con el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Y en medio de la llegada a Colombia, cruzando la frontera por La Guajira, pues Leocenis es retenido, le retienen sus documentos, le retienen la visa norteamericana, y el funcionario que lo retiene le dice que esa visa se la va a entregar Diosdado Cabello. Diosdado Cabello da la orden que le retiren, porque hasta eso es lo que dice el funcionario, eso es lo que reitera el funcionario. Leocenis se desaparece o lo desaparecen el sábado, no se sabía si lo habían desaparecido o se desapareció por arte de magia, como en el mundo mágico del gobierno de Nicolás Maduro, pero de la misma forma también desaparecen a su papá, al escolta y al conductor. O sea, desaparecen completamente, llegan hasta el sitio de su vivienda donde dejan su equipaje, les es perseguido, les toman fotos y se desaparecen, pero 1:30 de la mañana, para amanecer ayer domingo, Leocenis es liberado. No sabemos cuáles fueron los requerimientos, cuáles fueron las situaciones, todavía no se ha pronunciado, existen muchísimos ítems acerca de esa retención, pero también de la liberación. También podemos entender que existe un pacto para poder liberar a los secuestrados, a los militares. No sabemos cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno. Lo único que sí sabemos es que fue retenido, fue desaparecido, volvió y apareció, lo entregaron ayer. No sabemos si lo torturaron o no lo torturaron. No, pues el gobierno sigue el ejemplo de sus camaradas combatientes del ELN, ¿no? Secuestro, retardo, porque eso es un secuestro, eso no es una detención. O sea, realmente cuando te sacan de tu hilo o de tu vida normal sin justificación, te retienen los papeles, ya eso es una... Y además, y además la visa americana. Y además, o sea, bueno,
Es que yo creo que Diosdado le dio envidia y él quería también tener la visa americana ahí un momentico en las manos, ¿no? Pero de verdad es que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, digamos que ante las declaraciones que en Venezuela no pasa nada, creo que debemos sumarle, sí, es verdad, no pasa nada porque tampoco hay Estado de Derecho, ¿no? Tampoco hay ninguna seguridad al que viaja, al que sale, al que retorna, de no ser perseguido político, de no pasar por estos malos momentos de secuestro de verdad obligatorio. También se ha hablado de la nueva reapertura de los puentes en frontera y poder ver cuáles son esas alternativas. El gobierno también se ha manifestado ante eso, pero vamos a ver quienes están a través de las redes y a escuchar a través del dial. La comunidad y las autoridades y los diferentes comerciantes pues han procedido a desinfectar el puente Unión en el estado Táchira entre Boca de Grita y Puerto Santander en Colombia a la espera de la anunciada reapertura para el próximo 1 de junio. Escuchemos. Atención, se ha abierto Puente Unión en Puerto Santander, el que une a Puerto Santander y La Grita, Boca de Grita, lo ha abierto nada más y nada menos que la ciudadanía de Puerto Santander. Aquí están comerciantes, concejales, exconcejales, comunidad, y el comandante de bomberos, el que ustedes ven con la manguera, es el comandante de bomberos de Puerto Santander, que con la autorización de la Guardia de Venezuela, con la autorización del gobierno venezolano, con la autorización de Migración de Venezuela y también con la gran autorización que nos permitió la Policía Nacional de Colombia pasar Migración Colombia, se han quitado las vallas y estamos lavando el puente de Puente Unión desde Venezuela. Estoy en territorio venezolano en este momento. Esto es territorio venezolano, estoy a 15 metros de la frontera y allá está la Guardia, allá está Migración, ellos han permitido, se está lavando todo esto y vamos a llegar hasta Colombia para que el 1 de junio se abra definitivamente este puente de Puente Unión peatonalmente. Gracias, gobernador Silvano Serrano, gracias, Freddy Bernal, protector. Bueno, y esa pues fue la información que nos da un medio de comunicación local, en cabeza de Don Amaris, pues ahí está para esa reapertura del 1. Pero después vamos a escuchar cuáles son las reacciones del gobierno de Nicolás Maduro. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, y con este tema bien movidito, en este clima tan frío, porque sí estamos en un climita... Está lloviendo, está un climita bien chévere. Tu norte soy yo, de Fabián Corrales. ¿Y quién no ha bailado y quién no ha disfrutado con ese tema? La verdad es que por allá no han disfrutado, aquí en el control y en redes no han disfrutado con ese tema. Y así iniciamos Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, esta segunda parte de la torta, como bien lo denota Alan Peralta. Tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, al exalcalde del Valle de Pascua en el estado Guárico, a Pedro Loreto, quien es candidato actualmente y pertenece a Acción Democrática. Bienvenido, Pedro, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchísimos saludos y muchas gracias pues por la invitación. Aquí estamos pues dispuestos para interactuar y compartir contigo informaciones del acontecer político venezolano. Bueno, hay un punto específico que se está moviendo en la palestra pública y es el tema de la unión y el acuerdo y el tratado que viene realizando Juan Guaidó. ¿Cómo desde tu postura ves ese nuevo convenio? Bueno, mira, todo lo que contribuya a buscar una salida política a la crisis venezolana que se ha constituido en el problema no solo de Venezuela, sino del mundo. Indudablemente que nosotros lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, en estos momentos, pues en nuestro país se está avanzando hacia la conquista, hacia la posibilidad de nuevamente motivar al venezolano a acudir a las urnas electorales
Y en función a eso también estamos caminando en dos propósitos. Muy particularmente saludo todo lo que pueda venir para buscar el diálogo, el entendimiento, la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que es ya insostenible en el país por cuanto ha empobrecido a los venezolanos, nos ha llevado todos a la quiebra, a la ruina, y ha cercenado derechos consagrados en la Constitución, dentro de ellos, por cierto, el derecho a la libre expresión del pensamiento y las ideas, cerrando medios de comunicación, impidiendo la libre expresión del pensamiento de los ciudadanos. Bueno, y en eso indudablemente que estamos haciendo causa común todos los venezolanos y gran parte del mundo demócrata. Por supuesto, en nuestro país hace falta un nuevo gobierno, en nuestro país hace falta una alternativa, un modelo de gobierno que trabaje, que conquiste, que haga posible el renacer de las esperanzas y las oportunidades para que retornen a su tierra natal los tantos venezolanos, más de 3 millones de venezolanos que se encuentran regados en todo el territorio internacional. Perfecto, estimado Pedro, te saluda Gabriela Parra. Mi pregunta sería, ¿Acción Democrática estaría llamando al pueblo de Venezuela a participar en este proceso electoral tal cual están dadas las condiciones o esperando algún cambio en el panorama que se presenta actualmente? Bueno, mira, te voy a hablar como militante activo del Partido Acción Democrática, no como directivo. Acción Democrática está transitando el camino de la concurrencia en el proceso electoral. Acción Democrática no es un partido abstencionista, nosotros somos concurrentistas y entendemos y realmente pues de que estamos atravesando por un proceso de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, por las maniobras del régimen, por todo lo que hemos vivido a lo largo de estos casi 22, 23 años que lleva la mal llamada revolución en el poder. Pero sin embargo, voy a hablar en primera persona, creo muy necesario y conveniente de que nosotros, más allá de estar muy atentos, más allá de pedir las condiciones, de que tengamos los veedores internacionales, de que podamos tener nuestros representantes en el Consejo Nacional Electoral y de que nosotros en las regiones y en los municipios podamos reforzar todo lo que es ese gran aparataje de político electoral, de cuidado del voto, de movilización, de evitar que tu voto sea vulnerado. Bueno, más allá de eso, nosotros y yo particularmente creo que debemos acudir a las urnas electorales. Ya en tiempos pasados hemos transitado el camino de la abstención, lo hicimos en el 2005, no nos dio resultado, nuevamente cuando coincidimos y cuando fuimos a las urnas electorales en unidad, no solo en Acción Democrática, sino con todas las fuerzas opositoras del pueblo venezolano, en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional abrumadoramente con el 80% del electorado. En ese entonces pues yo estaba en el ejercicio de las funciones de alcalde en Valle de la Pascua y vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Tuve la oportunidad de acompañar no solo a Acción Democrática, sino a todos los diputados para instalarse en la Asamblea Nacional. En ese caso el compañero Henry Ramos fue el primer presidente. Sin embargo, nos desviamos del camino. Tratamos de torcer el cuello al gobierno y de alguna manera descuidamos el transitar por el camino electoral. Eso no nos dio buenos resultados en el proceso electoral pasado. En diciembre, para la Asamblea Nacional, no acudimos a las urnas electorales y nuevamente el régimen se hace de la Asamblea Nacional. De manera tal pues que en este momento, este preciso momento, aún se mantiene la incertidumbre y un alto porcentaje de los venezolanos que no se han decidido en participar, pero es responsabilidad nuestra, responsabilidad de los políticos, de los líderes nacionales y de las regiones, de alguna manera pues de motivar al pueblo, de inducirlo a la participación para conquistar las victorias en las alcaldías y las gobernaciones, parlamentos regionales y municipales, y posteriormente el próximo año avanzar hacia la activación del referéndum revocatorio o simplemente
a solicitar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Particularmente creo que es mucho más fácil conquistar un escenario nacional con 200 o 250 alcaldías o más, las que podamos ganar, que son 336 en el país, y con unas 15 o 20 gobernaciones de 25, que sin tenerlas. Entonces, en función a eso, pues, nosotros estamos avanzando con el propósito de fortalecer el voto universal, directo y secreto, de ganar las alcaldías, ganar las gobernaciones y posteriormente pues solicitar la salida de Maduro con mucho más fuerza. Pedro, en medio de toda esta situación social, política, económica que se viene presentando en el país y que del cual el gobierno de Nicolás Maduro dice que no existe violación de derechos humanos, que no existen casos de lesa humanidad, que todo está a la perfección, ¿crees que la gente en este momento, a través de las campañas que vienen realizando como candidatos, esas estrategias puedan sacar a la gente a votar, a que se pierda esa abstinencia que se tiene? Sí, son procesos electorales totalmente diferentes. El proceso electoral de diciembre a la Asamblea Nacional tiene una connotación, por supuesto, nacional e internacional. Y como te dije, todos los opositores al régimen y la gran mayoría de los venezolanos, que somos más del 80%, estamos por la salida de Maduro. Sin embargo, en algunos momentos de la lucha hemos equivocado la estrategia. Y en este caso muy particular del llamado a las elecciones municipales y regionales, aquí están participando los líderes municipales, los líderes regionales, además de la necesidad de la salida del régimen para cambiar la historia, para cambiar la triste realidad que atraviesan los venezolanos. También nuestros pueblos, nuestras regiones están siendo muy mal manejados, con desgobierno. Fíjate que en Valle de la Pascua nosotros en un periodo pasado acabamos de dejar una gestión con más de 1.800 obras, con avenidas, con paseos recreacionales, con parques, con apoyo a la educación, con transporte público, con una lucha importante por el agua potable para nuestra familia, por los servicios públicos de calidad. Y hoy día, pues, en las manos irresponsables de pseudogobernantes de este régimen, nuestros pueblos, todos los pueblos de Venezuela están atravesando una gran crisis. En nuestro pueblo no se ve una gota de agua por tubería desde hace más de 3 años, no se tapa un hueco, no se recoge la basura. Estamos nosotros viviendo pues prácticamente como mendigos, como indigentes, y eso lleva a los ciudadanos de nuestras localidades, de nuestras ciudades, a buscar la posibilidad de tener una gobernabilidad, de tener una gerencia, de tener un alcalde, a sus concejales que puedan atender las necesidades sentidas, las necesidades básicas, que podamos ir a mejorar los servicios públicos y por supuesto sin desviar la lucha, que es el hecho pues de la salida del régimen que impera en el país por más de 20 años y que es el responsable de esta gran calamidad que están atravesando los venezolanos. Igualmente para las gobernaciones de estado. Fíjate que en el estado Guárico, que es una región agroproductor por excelencia, bueno, acá nosotros pudiéramos estar produciendo toda la harina para la arepa que se requiere en el país, el arroz, como lo hacíamos anteriormente, el maíz blanco, maíz amarillo, los productos cárnicos, los lácteos, pero lamentablemente pues nuestros productores, nuestros campesinos, nuestra gente se ha visto sometido en primer lugar a los altísimos índices de delincuencia y de inseguridad, al deterioro de las vialidades, tanto rurales, troncales como nacionales, y a la centralización de los insumos y a la falta de repuestos y de implementos para maquinarias agrícolas, la escasez de la gasolina y del gasoil, toda esta situación que ha generado el régimen, de manera tal pues que si no trabaja el gobierno nacional, el régimen a nivel nacional, sus gobernadores son incapaces e incompetentes y los alcaldes, el gobierno más cercano al pueblo no tiene la competencia y la responsabilidad y la disposición para enfrentar, para enfocar los problemas sentidos de los ciudadanos. Bueno, nosotros cada día indudablemente vamos a ir en decadencia, de mal en peor, y en esto nosotros estamos centrados. El hecho pues
de que podamos unificar a los venezolanos, de que tomemos conciencia, y sobre todo los líderes nacionales, de que es necesario cambiar la estrategia, tomar el camino electoral, derrotar al régimen en las elecciones pautadas para el 21 de noviembre y enfrentar el próximo año con la posibilidad de la salida definitiva del régimen de Nicolás Maduro. Pedro, queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, por dar tu punto de vista y poder invitar a ese pueblo venezolano a realizar el cambio, además de realizar el cambio, a tener una política pública y después de una política pública tener una democracia total. Así es, muchísimas gracias a ustedes, pues, y un gran abrazo para los venezolanos en el territorio hermano colombiano y por supuesto a todos los comunicadores sociales. Un gran abrazo. Que tengas una excelente tarde. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Bueno, y el gobierno de facto de Nicolás Maduro sigue engañando a los venezolanos con el tema de la vacunación. Ahora se inventaron un término afirmando que inicia una nueva fase de vacunación. Y yo pregunto, bueno, si han vacunado en 4 meses al 0,8% de la población venezolana, ¿cómo van a vacunar al 70% de la población que merita vacunarse para llegar a la llamada inmunidad de rebaño? Y esto, frente a esta realidad que es tan terca y que siempre señala el hecho frente a la mentira, el gobierno desnuda su propia mentira cuando afirma que inicia una nueva fase de vacunación para atender y vacunar a toda la población venezolana antes de que finalice este año, y afirman que este proceso se inicia a partir del próximo mes de junio. Pero ocurre algo que es muy claro. El doctor Julio Castro, científico venezolano que es especialista en la materia, afirma que esta nueva fase de vacunación debería vacunar en una semana. Cada semana se debería vacunar por lo menos 1 millón de venezolanos. Y yo pregunto y digo lo siguiente: si no han sido capaces de vacunar 887,000 venezolanos en 3 meses, ¿cómo se puede aspirar que vacunen a 1 millón de venezolanos cada semana? No existe ni la infraestructura, ni las vacunas, ni la capacidad de logística como para poder atender eso en este momento, por lo que se descubre que no va a ser posible la vacunación de 1 millón de venezolanos en este lapso semanal, porque obviamente no hay ninguna de las condiciones determinadas para hacer esto. Esta llamada meta de vacunación de Nicolás Maduro no forma parte sino de otro anuncio vacío, otro anuncio como el que hizo en el mes de diciembre cuando dijo que había comprado 10 millones de vacunas rusas, y la realidad ha demostrado que esas vacunas rusas no han sido compradas, o por lo menos si fueron compradas los rusos nos están estafando, pero nada de eso en medio de esta oscuridad que siempre caracteriza al gobierno de Maduro, en medio de estas condiciones tan absurdas de manejo de la crisis de la pandemia, pues obviamente que nada de esto se ha cumplido. Por otra parte, los centros ambulatorios, que es donde se debería estar aplicando la vacunación, no están adaptados para poderla aplicar. Se señala también que Maduro ha incumplido y ha faltado a la verdad en el tema del mecanismo COVAX, porque dijo que ya se había pagado el COVAX, y resulta que todavía queda una deuda pendiente de unos 18 millones de dólares que el gobierno de facto pues no ha cancelado ante esta instancia de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, nos quedamos cortos con este tema, nos quedamos cortos con vacunas, nos quedamos sin la posibilidad técnica de poder vacunar a 1 millón de personas semanales si se quiere cumplir la meta de la vacunación del 70% de la población venezolana en el tiempo necesario para crear la inmunidad de rebaño. Es decir, una nueva mentira del gobierno de Nicolás Maduro que sigue engañando a la población venezolana. Es totalmente inviable que en agosto estén vacunados el 70% de la población venezolana. Es totalmente
inviable que se pueda realizar este proyecto, este anuncio del gobierno de Nicolás Maduro, porque, repito, no están ni las vacunas, ni está el sistema de infraestructura, ni está preparado el personal necesario, ni hay ni siquiera la cantidad de enfermeras o enfermeros o personal de salud necesario para poder aplicar esta vacuna. Este anuncio se suma a otro anuncio de Maduro de incorporar una vacuna cubana al plan de vacunación nacional para enfrentar al COVID-19. Si la vacuna cubana fuera tan buena, en Cuba la situación estuviera controlada. Y si las pruebas existen, de ser así, ¿cuál es el porcentaje de efectividad? Es decir, no hay tampoco información sobre este tema de la vacuna cubana, no hay información sobre la vacunación venezolana, no hay vacunas, todo es improvisación. Y la prioridad de este gobierno, del gobierno de facto, en medio de la pandemia, es haberle dado a los venezolanos la garantía de un sistema de salud, por lo menos en condiciones medianamente aceptables. Sin embargo, esto no está previsto y la lógica indica que este gobierno, como siempre, nos cayó a coba. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta, desde Estados Unidos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Y así volvemos con esta pausa musical. Estábamos escuchando Mi Querencia de Simón Díaz, feat. Segura Real. Mi querencia es el monte y mi querencia acá en este programa siempre será siempre Venezuela, Venezuela siempre. Y así iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela, Venezuela siempre en noticia, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Y Hugo Carvajal reaparece y denuncia la persecución en España para extraditarlo a Estados Unidos. El ex general chavista está en paradero desconocido desde el año 2019 y ese año la Fiscalía Española logró que se acordara su entrega a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC para introducir drogas en territorio de ese país norteamericano. Pues el ex general chavista Hugo Armando Carvajal, que está en un paradero totalmente desconocido, pues se ha denunciado que este lunes graves irregularidades por parte de la justicia y del gobierno de España en un proceso de extradición para que sea juzgado en Estados Unidos por este presunto tráfico de drogas y además de armas. Carvajal, quien tiene en paradero desconocido desde el año 2019, aseguró que en un comunicado que desde la clandestinidad tiende a evitar una implacable persecución, al cual pues hacen denunciar una intromisión política de la justicia española. Y en este comunicado difundido a través del Twitter, calificó de falso que está protegido por el gobierno español y además ha afirmado haberse equivocado cuando optó por España en su exilio para presionar desde el exterior a Nicolás Maduro. Al respecto, también recordó que la Audiencia Nacional Española cambió en extrañas circunstancias su presunta contradictoria inicial a la extradición, lo que definió como una aberración jurídica y una farsa por parte de este gobierno. El ex general también ha indicado que la Embajada de España en Estados Unidos contactó a jueces de la Audiencia Nacional mediante diferentes presiones, así que se va enfocando esta denuncia contra de Hugo Carvajal, este ex general chavista. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Mis amigos, vamos a hacer un contacto con el colega José Guerra desde Valle de la Pascua. Hay una situación conocida por todos en Venezuela y bueno, vamos a darles a ustedes
a conocer pues lo que ha acontecido en días pasados en el estado Guárico, límite con el estado Bolívar, allá específicamente en Cabruta. Coméntanos, José, ¿qué es lo que ha pasado por allá, por esa zona? Sí, buenos días, Oliver. Gracias por estar en la Arauca colombiano, desde Valle de la Parca, como tú dices. Aquí estamos, tratando de darle un poco de información. Sí, hace exactamente 5 días atrás se produjo un altercado en la zona de Cabruta, específicamente, ese municipio de la Merced del Llano, donde desde hace ya más o menos unos 5 o 6 años se vienen produciendo unas situaciones bastante irregulares con unos famosos grupos paramilitares llamados los Pata de Goma. Pero específicamente en este caso, hace como un mes llegó a esta población de la orilla del río Orinoco, llegó un grupo armado de paramilitares que se dieron a conocer como el ELN, el Frente de Liberación Nacional, según tengo entendido, y los sujetos estarían armados, pues, y convocaron a todo el mundo a la Plaza Bolívar para darle las pautas de lo que acá iba a suceder a partir de su llegada. Las personas están ejerciendo el poder de autoridad y todo lo que compete en esa zona. Hubo un enfrentamiento también, tenemos entendido, José, que hubo un enfrentamiento con la fuerza pública, ¿no? Recientemente un grupo de funcionarios policiales pertenecientes a la llamada FAE, Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, ahora DIEC, Dirección de Inteligencia Policiales, estuvo en la zona y detuvieron a 4 personas, 3 de ellas y un hombre. Este hombre, al parecer, sería uno de los cabecillas o jefes del grupo paramilitar. Allí pues se produjo una situación donde los compañeros de esta persona acudieron en horas de la noche hasta la sede de la policía en Cabruta y fuertemente armados, donde solicitaron este desalojo o la entrega de estas personas que estaban detenidas. Al parecer esta persona sería la amante de uno de estos personajes que estaba preso, y un cuñado, la suegra y otra joven, que sería la que estaría encargada de hacer diligencia a ellos en la zona. Entonces, después de discutir con el jefe policial, José Palacio, se realizó un fuerte enfrentamiento verbal, donde hubo la intención por parte del funcionario de hacer valer su derecho. Este funcionario había expuesto en algunos tiempos atrás que allí estaba sucediendo algo irregular, grupos paramilitares ante sus superiores. Esto fue caso omiso, sin embargo, él fue a hacer un procedimiento y detuvo a estas personas, lo que produjo la situación de inconformidad de los guerrilleros, que llegaron hasta el sitio a buscar a sus compañeros. Ante la negativa de entregar a los guerrilleros de la guerrilla, el funcionario pues discutió con el jefe militar y se habría presentado una situación bastante incómoda ahí. Este sujeto de apellido se nombra el comandante Felipe, y se produjo un intento por parte del funcionario de defenderse con su arma. En ese momento recibió varios impactos de bala que le llegaron la vida. Después de esto, las personas y los guerrilleros lograron llevarse a las personas que estaban detenidas y trasladaron el cuerpo del herido hasta la medicatura. Y allí pues se desaparecieron y no hubo más rastro de ellos ni de sus cómplices, que habrían sido llevados hasta Colombia, se presume. ¿Cómo es la situación? Te pregunto, ¿cómo es la situación en este momento en esa zona del estado Guárico? Ahí vamos. Después de tantos días, ninguna autoridad, ni política, ni militar, ni policial se ha pronunciado en torno a la muerte o asesinato del alto jefe policial de la Policía Nacional y FAES, que estuvieron allí presentes, que por supuesto perdió la vida el comandante de este cuerpo policial del FAES, de la DIEC, José Palacio. Ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a ello. Los medios de comunicación hemos solicitado un pronunciamiento y nadie se ha pronunciado hasta el momento.
¿Cómo? Indica que al parecer el gobierno va a dejar eso sin efecto. ¿Cómo han podido ustedes contactar a los ciudadanos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la opinión de ellos con respecto a esta situación? Hemos conversado con personas de la zona y ellos dicen que, bueno, ellos están a merced de lo que suceda, ellos no tienen ni para dónde buscar porque eso está tan distante de la civilización que allí mi teléfono funciona. Una llamada telefónica cae cuando, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, cae una llamada, pero eso no es siempre, entonces están bastante incomunicados y de Valle de la Paz están a 3 horas aproximadamente. ¿Qué es el centro poblado más cerca? Valle de la Paz es el centro poblado más cerca de... No, está la población de la Merced del Llano. Cabruza, ¿verdad? Eso está en cercanías de Santa Rita de Manapire y de la Merced del Llano. Pero realmente la situación depende de Valle de la Paz, o San Juan, creo que serían 3 horas y tantos de distancia. ¿Tiene conocimiento de un hecho, otro hecho similar por allá, por la zona del estado Guárico, o solamente ese? De este tipo. Ajá. De este tipo, no, bueno, el que está sucediendo es en el Amparo con otro grupo paramilitar. Por acá por la zona de Arauquita. Actuando en Arauca, sí, allá en las adyacencias del río Arauca. Bueno, José, quiero agradecerte por atender nuestra llamada y por mantenernos informados de la situación que ocurre por allá en Caicara, en Cabruta, límites con Caicara del Orinoco también, lo separa el río Orinoco. Y vamos amigos, a estar pendiente de eso. También es una situación ahorita. Bueno, José, quiero agradecerte. Permíteme, José, quiero agradecerte este contacto. Amigos, a ustedes agradecidos desde esta zona de frontera. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte que nos hace llegar nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Imagínense este escenario, una Venezuela llena en su subsuelo de millones de barriles de petróleo en un mercado internacional en donde ya no se consume petróleo. Pues esta situación apocalíptica para la economía venezolana pudiera ocurrir, y es la perspectiva que tiene el señor Alfredo Toro Hardy, quien ha sido un especialista en el tema petrolero desde hace varios años, y señala José Toro Hardy lo siguiente: la vida útil del petróleo se está acortando cada vez más y las inversiones en hidrocarburos tienen un tiempo de maduración más o menos largo. Si no tomamos las medidas lo antes posible, lo que va a terminar ocurriendo es que buena parte de las grandes reservas de petróleo que tiene Venezuela se van a quedar en el subsuelo para siempre. Y esta afirmación la señala un especialista, es director externo de PDVSA, José Toro Hardy, cuando analiza las condiciones del país en materia de producción petrolera. De verdad, una PDVSA endeudada, un país que sigue declinando su producción, un país que sigue bajando en su capacidad y en su calidad petrolera. Las refinerías de Venezuela están trabajando de manera espasmódica ante el deterioro por la falta de mantenimiento e inversión que se agrava debido a la falta de personal suficientemente capacitado. Recordando entonces, José Toro Hardy, los hechos ocurridos en el año 2000 y 2003, en donde Hugo Chávez despidió al 50% del personal de PDVSA y desde entonces no se encuentra con el personal capacitado para poder manejar esta industria. Fundamentalmente, dice Toro Hardy, han logrado producir hasta 25.000 barriles diarios de gasolina en la refinería del Palito. Sin embargo, cuando intentan aumentar la capacidad, empiezan los problemas de funcionamiento en las plantas de craqueo catalítico, de derrames que han afectado todas las costas del estado Falcón e incluso de conatos de incendio, señaló el exdirector de PDVSA en la década de los 90 del siglo pasado. El mismo panorama se presenta en las refinerías de Cardón y en la de Puerto La Cruz,
las cuales no logran activar su máxima capacidad, por lo tanto, no producen el rendimiento para la cual están diseñadas. Las metas para este año, había dicho el gobierno de facto de Nicolás Maduro, era la de una producción de 1.508.000 barriles al día y de 6 millones de pies cúbicos de gas. Esta fue la estimación que hizo el ministro de Petróleo Tarek El Aizami a principios de año. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios que se pueda cumplir con estas metas, tomando en cuenta las condiciones de la infraestructura productiva. De acuerdo a los más recientes reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el mes de marzo la producción petrolera aumentó hasta 550.000 barriles diarios, pero en el mes de abril volvió a caer en 81.000 barriles diarios, y en este momento el bombeo está por el orden de 445.000 barriles por día. Lo que indica en perspectiva, asegura Toro Hardy, que no hay factibilidad de lograr un aumento sostenido de la producción petrolera sin las inversiones importantes que se requieren, y es evidente que el Estado, dueño de PDVSA, no está en condiciones de hacer estas inversiones. El Estado está quebrado, al igual que PDVSA, señala Toro Hardy. PDVSA está endeudada. La situación es bastante comprometida debido a la caída sostenida de la producción y además el deterioro mismo que presenta la infraestructura de la empresa, lo que va a afectar obviamente la capacidad de la refinería. Estamos en una condición bastante difícil, señala Toro Hardy. Destacó que la participación en los oleoductos que atravesaban de sur a norte los Estados Unidos, con más de 15.750 estaciones abanderadas por la marca Citgo, de las cuales le permitían controlar el 10% del mercado interno al Estado venezolano en los Estados Unidos. Hoy en día, de esa poderosa estructura que se había logrado crear con la expansión petrolera, hoy en día apenas quedan 3 refinerías en manos de una empresa que corre el riesgo de perderse definitivamente. Es decir, seguimos entonces en una condición de verdad bastante dificultosa para poder mantener la producción petrolera y que esto garantice el desarrollo del país. Hay que entender una realidad. Este gobierno de chavismo de los últimos 22 años no ha tenido la capacidad técnica, operativa y mucho menos la inteligencia para poder trazar una ruta adecuada en el desarrollo petrolero. Han convertido a PDVSA de ser la tercera empresa latinoamericana y una de las principales a nivel mundial en producción petrolera, la han dejado totalmente en ruinas, y no solamente en una condición de ruina física, sino de ruina de personal, de manejo de recursos humanos, que es necesario para el desarrollo de una empresa como esta. La condición es crítica, y se puede cumplir la profecía de Toro Hardy, que cuando acabe el ciclo petrolero, que no tiene una proyección más allá de 20 años, Venezuela se quede con millones de barriles de petróleo en el subsuelo sin poder utilizarlos para el desarrollo del país. Habrá que ver de qué manera el petróleo podrá ser parte de Venezuela, parte de su desarrollo, y sin embargo esas decisiones se tienen que tomar en el corto plazo, porque cada día que pasa se pierde una nueva oportunidad en el mercado internacional. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y en Siempre Venezuela vamos a una pausa comercial y musical. Y así escuchábamos homenaje a Simón Díaz de Lorena Suárez y Carlos Parra con Tonada de Luna Llena. Seguimos con más información. Bueno, y en esta última parte de esta torta de 4 pedazos, Smolarsky advierte que la cifra de migrantes venezolanos podría aumentar a 7 millones. El comisionado señaló que la reapertura de la frontera podría provocar mucho más personas decididas a abandonar el país para huir de esta crisis económica, política y social que padece actualmente Venezuela. David Smolarsky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis migrantes y refugiados venezolanos, advirtió este lunes que la cifra de desplazados procedente de Venezuela podría pasar de 5,6 a 7 millones en los próximos meses. También señaló que la reapertura de la frontera podría provocar
que muchos más venezolanos decidan abandonar el país para huir de esta crisis que se ha venido suscitando, económica, política, social. Actualmente pues ya son 5,6 millones de desterrados. Con la prolongación de la dictadura en Venezuela, combinada con la reapertura de la frontera, pues aumentaría la probabilidad de que unos 6 meses pues seamos 7 millones de refugiados, superando a los sirios. Así lo ha venido indicando en su cuenta en Twitter Smolarsky. Colombia pues es el país con mayor cantidad de migrantes procedentes de Venezuela, con más de 1,5 millones de desplazados, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia. Smolarsky también indicó que en abril que el segundo lugar en abril se encuentra Perú, con 1 millón de migrantes refugiados venezolanos. Aproximadamente el 80%, o sea, 800,000 de los migrantes y refugiados venezolanos en Perú han llegado a Lima y a sus alrededores, convirtiéndose en la ciudad con más venezolanos en el exterior. También detalló que la cantidad de venezolanos en el país pues supera la población de estados como Portuguesa, Mérida, Monagas, Barinas, Trujillo y Guárico. De hecho, triplica la población total de los estados Vargas y del estado Cojedes. No hay precedentes de este deslave humano. Lamentablemente así se está viendo la situación del migrante venezolano. Día tras día pues va aumentando. Y Smolarsky pues reitera esto, a subir a 7 millones pues es la gran probabilidad, que no sabemos si realmente ya esté llegando a ese extremo. Correcto, sí, porque da mucho que hablar posible reapertura de la frontera colombo-venezolana. Realmente el flujo migratorio no ha cesado, aunque en estos últimos 14 meses con la frontera cerrada lo han hecho por las llamadas trochas, ¿no? Entonces hay que volver a censar, hay que volver a saber cuál es el estatuto actual o el estatus actual de cuánta población venezolana ha migrado, ¿no? Siguen también los nombramientos o los pronunciamientos en función de esta posible reapertura. Bernal decía o anunciaba que esta reapertura debería ser nada más en el ámbito comercial. Es una triste enunciado porque más de una persona que vive en la zona fronteriza ha dejado de abastecerse de medicamentos, de tratamientos médicos y de muchas otras cosas que lamentablemente no hay dentro del territorio venezolano. Pensar en una reapertura de la frontera colombo-venezolana solo en un ámbito comercial denota lo que realmente le interesa al gobierno, que es el dinero, es la reactivación monetaria, y el pueblo, bien gracias, y el pueblo que siga sufriendo los embates de pasar por las trochas, ¿no? Adicionalmente a esto, Maduro también indicaba ayer, me río porque de verdad salen con su cada parece cual, ¿no? Chiste, de verdad que parece chiste. Maduro indica ayer que el gobierno colombiano, con esta reapertura de frontera colombo-venezolana, lo que pretende es infectar aún más a la población venezolana con COVID-19. A ver, vamos a explicarle a Maduro lo siguiente. Los vuelos hacia Venezuela no están, eliminados en un 100%, así que son muchas las nacionalidades que pasan a través del territorio, no solamente la colombiana. Si hubiera un plan de vacunación formal, el porcentaje de este flujo de personas que aún pisa Venezuela, que aún se atreve a pisar Venezuela, porque Venezuela no es un país turístico, no es un país que, lo decíamos en días anteriores, que hasta Estados Unidos ya está advirtiéndole a sus ciudadanos que no vayan a Venezuela por el riesgo. ¿Cómo él va a decir que la apertura colombo-venezolana infectará aún más a la población venezolana de COVID-19? Pero ante eso vamos a escuchar primero el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, para nuestro segundo contacto reporta el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Como ustedes saben, amigos, Venezuela tiene muchísimos problemas. Ya estábamos hablando de la situación que se presentó por allá por Cabruta, en el estado Guárico. Pero también hay un problema con los productores
agropecuarios. Hoy se desarrolló una reunión en la Asociación de Productores de Valle de la Pascua. Hemos hecho también contacto con José Guerra y, bueno, José, coméntanos. Sí, gracias, Oliver. Como lo dices tú, los productores acá están en pies de guerra porque están reclamando precios justos por la producción del kilo de queso, el cual en estos momentos los famosos caderos y las personas que sirven como receptores le estarían pagando al valor de un poco más de 3 millones de bolívares, un poco menos, eso es variante según el precio del dólar. Y esto significa pues que según ellos están a pérdida, porque ellos solicitan $2 por cada kilo de queso, ya que la producción de un kilo de queso estaría por el orden de 1.20. Así pues... tengo entendido, José, que tienes... ¿Hay algún productor por allí cerca que nos pueda dar un reporte? Sí, lo tengo acá, eso voy, Oliver, pero debido a esto, pues productores de diferentes asociaciones de productores de acá de la zona, tanto de Zarafa, Socorro, Santa María, en Valle de la Pascua, Chaguarama, Las Mercedes, están reuniéndose y están tratando de llevar esta inquietud a otros municipios y otros estados donde se logre unificar el precio del queso. Pero tengo con nosotros al amigo Félix Acevedo, quien es locutor y productor, además conoce el caso porque lo lleva muy bien, te va a dar la explicación de lo que hoy está sucediendo acá en la zona. Gracias. Bueno, gracias, colega. Un gran saludo. Gracias, amigo. Bueno, mi nombre es Félix Acevedo, soy pequeño y mediano productor de aquí del estado Guárico, dirigente agrario, luchador social en cuanto a este gremio. Nos hemos reunido el sábado pasado en las instalaciones de Aprolengua buscando solucionar el gran problema que siempre nos ha agobiado para esta fecha en cuanto al precio del queso. Como se sabe, el precio del queso, producir un kilo de queso, el productor le sale no menos de 2.20, 2.25. Entonces esta gente, bueno, de manera arbitraria han dado un precio ridículo al productor de queso, pagando hasta $1, hasta 0.90, y nos hemos estado reuniendo. Hoy hubo la segunda reunión en la Prolegua. Colega, ¿quién establece el precio del queso? El precio del queso, al parecer, lo establecen los intermediarios, los caberos, los que compran. Siempre para esta fecha ellos bajan el precio del queso con la excusa de que hay mucho queso, de que lo otro, pero el precio para el consumidor nunca baja. Entonces nosotros, los afectados en materia de producción agropecuaria, bueno, exigimos un precio no menor de $2, aún perdiendo 20 por kilogramo, pero siempre pensando también en el consumidor. Nos hemos reunido el sábado pasado y hoy en la otra reunión pedimos apoyo a los otros productores de los diferentes municipios que se unan también a una sola voz y llamamos de manera contundente a las autoridades competentes a que nos apoyen, porque no es solamente el precio del queso lo que nos está afectando, también tenemos la gran problemática de las vías agrícolas inservibles. Ya varios años las vías agrícolas han sido abandonadas totalmente, el financiamiento para pequeños y medianos productores. O sea que esto es algo bien fuerte que le está pasando a los productores agropecuarios, no es desde ahora, y entonces, bueno, le hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional. ¿Cómo están haciendo ustedes con el tema del suministro de combustible? El tema del suministro de combustible aquí es bastante fuerte. Aquí, bueno, si es combustible gasolina, se están haciendo por grupos y 1 o 2 días a la semana se le pone a las personas, al vehículo, 30 litros de gasolina, los cuales nos parece bien para los carros pequeños que justamente agarran esa cantidad en su tanque, pero para un productor es insuficiente 30 litros. A veces tiene que esperar que le toque el otro turno para completar de llenar su tanque y trasladarse a la unidad de producción. Es lo mismo que con el gasoil. Esto, bueno, tú consigues un tambor de gasoil 35, 40, $50 y muchos no podemos pagar esa cantidad de dinero por un tambor de gasoil, y bueno, esto afecta bastante la producción en el campo.
¿Cómo mantener el trabajo agropecuario ante esta situación tan difícil, ¿no? La vialidad, como ya usted lo comentaba, la falta de apoyo, la falta de financiamiento para la producción en el campo. Bueno, es bastante difícil. Aquí lo que estamos es resistiendo y esperando a ver qué es lo que va a pasar con el sector agropecuario. Ya fue obviado, prácticamente eliminado los pequeños productores, los que están todavía en función de que puedan trabajar son los grandes productores, que todavía ellos se mantienen allí, pero el pequeño y el mediano productor, aparte de que ya tiene 3 o 4 años en total abandono, hasta sus potreros, las tierras que eran aptas para la siembra, se han ido perdiendo porque la maleza ha venido recuperando las mismas y de esa manera ya han dejado de ser tierras productivas. Es por eso, pues, yo le hago un llamado al Ministerio de Agricultura y Tierra, al presidente Nicolás Maduro, bueno, que tome cartas en el asunto, porque un país sin producir su propia comida es insostenible. De manera, pues, que también en materia de vialidad, necesitamos la vialidad, los insumos agrícolas, el combustible. Todo esto es un monopolio que se ha vuelto en contra del productor agropecuario, especialmente del pequeño y mediano. El tema de las organizaciones agropecuarias, ¿cómo están las asociaciones, la lucha gremial? Bueno, las asociaciones aquí... Bueno, hemos perdido el contacto. Gracias, José. Era nuestro amigo allá en Valle de la Pascua presentándonos la situación de la agricultura, que estamos hablando del tema del queso en esa zona del Guárico, pero que es una realidad, que es una situación que está ocurriendo en todo el país. Mis amigos, desde esta zona de frontera reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Gaby. Alan no está con nosotros, está de viaje. Bueno, ese fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, un guariqueño y como él mismo lo dice, de Zaraza. Y en Siempre Venezuela siempre Gaby estaba hablando sobre esa apertura, esa reapertura del comercio entre ambos países, de abrir la frontera y de esa posición que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar y vamos a ver a través de las redes lo que el gobierno de facto de Nicolás Maduro dice que le pone freno a esta reapertura de la frontera. Si el gobierno tosudo, reaccionario de Colombia no coordina con el gobierno bolivariano y legítimo de Venezuela, nada en la frontera va a funcionar. Solo quieren utilizar la apertura de la frontera para perturbar la frontera y para mandarnos, si el gobierno tosudo, esas variantes más peligrosas que la brasilera, mandarlas a Venezuela para contaminar el Táchira y contaminar el resto de Venezuela. Así lo denuncio. Así que le he dicho a la vicepresidenta y el encargado y a la ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, ustedes me hacen un plan para proteger la frontera de Venezuela, sobre todo la del Táchira, de los planes del gobierno colombiano para enviarnos las variantes más peligrosas del coronavirus a Venezuela. Así lo anuncio. ¿Sabe qué da risa de esto? Definitivamente está tan desfasado de cuántas variantes tiene Colombia del COVID-19 y de cómo los colombianos vamos a ingresar a un país que está totalmente destruido, un país que está sumido en el COVID-19 y además no solo en el COVID-19, en otras enfermedades como la tuberculosis. Hemos venido hablando de que han fallecido presos por la tuberculosis. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la incompetencia? Porque no cabe otra palabra, la incompetencia de este gobierno de decir que, bueno, él se opone, él a esto le va a colocar un freno porque él no puede permitir que desde acá, desde Colombia, al estado Táchira se presente todas estas agresiones, según él. Y así mismo lo veníamos hablando con el tema de Bernal, cuando dice, bueno, es que el café colombiano no se puede vender acá, no se va a dejar. ¿Y a quién no le gusta un buen café? Y es que el mejor café sale de esta tierrita, desde Colombia. Lamentablemente, señor Bernal,
Y señor Nicolás Maduro, la frontera se tiene que reabrir para que la economía pueda empezar a tener un mejor flujo. Hagan realmente su trabajo. Su trabajo es proteger al pueblo venezolano. El colombiano no va a ir a infectar, no está esa cepa aún en Colombia, gracias a Dios, y también gracias, que deberían seguir el ejemplo, al plan de vacunación que se lleva en Colombia, que sí es organizado, sí es metódico, está sistematizado. O sea, en vez de criticar, en vez de mentir y de inventar, sigan los ejemplos que da la hermana República de Colombia y aplaudan los esfuerzos que hace la República de Colombia por pensar en el venezolano, por pensar en el comercio también binacional, en la salud binacional. Por favor, sean serios y quieran más al territorio que están gobernando. Y es que en norte de Santander, hasta hace un mes, el gobernador Silvano Serrano daba las cifras de los niveles de vacunación acá. Se llevaba más del 72% en la vacunación en norte de Santander. Quiere decir que tenemos una muy buena inmunización en este momento. Entonces es ahí ese llamado a seguir trabajando, no a buscarle más patas al gato, como bien lo denominamos, sino es seguir hablando, es buscar ese lineamiento y buscar la democracia, buscar a un país venezolano libre, con unas elecciones libres y justas, con una democracia que regrese nuevamente la democracia a Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM en esta segunda hora. Agradecer en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, Alex Meneses en las redes, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde, los esperamos. Hasta la tarde.